Bueno, esto es repaso de la semana pasada, ¿verdad? Y dijimos también que el fluido es irrotacional, ¿verdad? Entonces las partículas del fluido no rotan. No rotan. Ok, esto significa que tampoco hay remolinos ni cosas así. O sea, es un fluido, un flujo totalmente laminar. Que eso tiene que ver con esto, ¿verdad? Hablábamos también que habían dos métodos o formas de explicar ese tipo de fluido, ¿verdad? Que es el método de Lagrange y el método de Euler. Lagrange habla de líneas de flujo, que son las trayectorias que siguen las partículas del fluido, ¿ok? Esas trayectorias eh, no necesariamente son en línea recta, pero lo que sí es importante es que en el fluido, en el flujo ideal, aquí dice, el flujo ideal, las líneas de flujo y las de corriente son iguales, eso también, pero que estas líneas nunca se cortan. En el flujo ideal, que es el desempeñado por el fluido ideal, las líneas de flujo nunca se cortan. ¿Ok? Y bueno, Euler decía de la línea de corriente que era una línea que él dibujaba que siempre era tangente a todos los vectores de velocidad de todas las partículas del fluido, ¿verdad? Y que esas tampoco se podían cortar porque no tenía sentido que la velocidad fuera para esta dirección y para esta otra dirección al mismo tiempo, ¿verdad? No tenía sentido eso. Entonces, como dije, en un fluido ideal, las líneas de flujo y las de corriente son siempre iguales. Y hablamos también de flujo laminar, que es, digamos, entonces el conjunto de todas estas líneas de flujo que va tomando la forma del tubo y que se ve entonces como una serie de láminas que van fluyendo una sobre la otra. Ok. Eh, bueno, entonces yo les decía, aquí les hice un dibujito que lo eliminé de hecho porque me quedó súper feo, pero vamos a hacerlo de nuevo. Yo les decía entonces que, voy a hacer esto más grande aquí, las variables que a mí me interesan en un flujo laminar o en un fluido ideal son entonces, este es el punto 1, este es el punto 2 y ellos están unidos por una línea de flujo. ¿Ok? Esto está unido aquí por una línea de flujo, ahora el flujo va hacia allá. Que este flujo fluya hacia la derecha significa que, bueno, aquí hay una presión 1 y aquí hay una presión 2, una presión en el punto 1 y una presión en el punto 2. Necesariamente, si el flujo fluye hacia la derecha, la presión 1 tiene que ser mayor, ya me equivoqué, mayor presión 1 mayor que la presión 2. ¿Ok? El fluido siempre se mueve hacia donde hay un gradiente de presión, hacia donde hay una presión menor. Entonces, esa es nuestra primera variable. Otra variable que nos interesa es el área transversal del tubo en el punto 1 y el área transversal del tubo en el punto 2, porque puede ser que tengan la misma área o que tengan áreas diferentes. Nos interesa la velocidad de la partícula de fluido en el punto 1 y nos interesa la velocidad en la partícula, la velocidad del fluido en el punto 2, que como les decía anteriormente, la velocidad no cambia con el tiempo, pero sí puede cambiar con la posición. ¿Ok? Y también, por último, si yo definía aquí una referencia, ¿verdad? Un y igual a 0, entonces me interesaba la altura del punto 1 y la altura del punto 2. ¿Ok? Eh, bien, entonces, eh, esas son
las variables que me interesan para el fluido o el estudio del fluido ideal. Ok, entonces a partir de esto, nosotros ahora ya hablamos de las ecuaciones que me explican el fluido ideal. La primera ecuación es la ecuación de continuidad, que está basada en el principio de conservación de la masa. ¿Ok? Y eso lo que básicamente me dice que lo que entra tiene que salir en cuestiones de masa. ¿Ok? Siempre la masa que entra es la misma masa que tiene que salir. La masa no desaparece ni aumenta espontáneamente dentro del tubo. ¿Ok? Entonces nosotros partíamos de que la masa que entra es igual a la masa que sale. ¿Ok? Y entonces decíamos, ok, la masa se puede escribir como ρ, densidad, por el volumen, ¿verdad? La densidad nunca cambia. Entonces ahora tomaba un pedacito de volumen, ¿verdad? En ambos lados. Y entonces decíamos que ese pedacito de volumen yo lo podía transformar en el área transversal multiplicada por la velocidad del fluido por un tiempo muy pequeñito. Recuerden que velocidad por tiempo me da una distancia. ¿Ok? Entonces velocidad por tiempo es una distancia. Entonces, reemplazaba todo esto aquí, ¿verdad? Como el tiempo ya ahora sí era el mismo para ambos, lo cancelaba y llegaba a esta expresión de aquí. Esta expresión es válida, esta de aquí es válida para fluidos compresibles, o sea, fluidos donde el ρ no es constante. Si a lo largo del tubo mi ρ cambia, entonces yo puedo expresar ese cambio aquí. Pero nosotros anteriormente llegamos y dijimos que no, que para nosotros el ρ siempre es constante y es igual. Entonces, pum, lo cancelo y llego a la expresión de la ecuación de continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Esta cantidad área por velocidad, yo la llamo caudal. Caudal. Se representa con la letra Q generalmente. Caudal. Eso tiene unidades de metro cuadrado, que es un área, por metro entre segundo, que es una velocidad, ¿verdad? Eso me da igual a metro cúbico entre segundo, ¿verdad? Eso es en el SI. ¿Ok? Entonces, esto es un caudal. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Que el caudal es constante. ¿Ok? El caudal es constante. Y también, digamos, como resultado de eso, me dice lo siguiente. Si el área 1 aumenta, la velocidad 1 tiene que disminuir para mantener esta relación constante. Igual, si la velocidad 1 aumenta, el área 1 tiene que disminuir para mantener esta relación constante. Ok, voy a explicarlo mejor, tal vez aquí no, para que no cause confusión. Pero, digamos, por aquí, voy a hacerlo aquí arriba. Permítame. El área 1 por la velocidad, o el área por la velocidad es una constante. Entonces, si el área aumenta, entonces la velocidad tiene que disminuir para mantener esto constante. Si el área disminuye, la velocidad tiene que aumentar para mantener esto constante. Okay, entonces ya ustedes saben que siempre donde yo tenga un tubo que va de una boquilla más grande a una garganta más pequeña, siempre la velocidad en la parte pequeña es más grande que la velocidad en la parte grande. Y eso también trae otras consecuencias que nos lo explica la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli ahora ya no está basada en la conservación de la masa, sino que está basada en la conservación de la energía. Esta ecuación yo no lo explico porque es súper largo. Cómo sacar esa ecuación, la verdad no recuerdo si en los videos de la cátedra lo explican.
Pero digamos, es básicamente aplicar las ecuaciones de física 1 de conservación de la energía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De energía cinética y potencial. Aplicárselas a una partícula del fluido y entonces haciendo ahí manipulándolo matemáticamente, llegamos a la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Que me relaciona la presión que existe en un punto, la velocidad que lleva la partícula, la altura a la que esta partícula está en un punto 2 con respecto a la presión, velocidad y altura en un punto 1. Entonces, igual a como lo hicimos antes, esto lo que dice es que la suma de la presión más un medio de ρ por la velocidad al cuadrado más ρ por g por y es una constante. ¿Ok? Y yo les decía la semana pasada que qué pasaba si esta velocidad era cero. Esta velocidad era cero. Y si esta velocidad era también cero. Entonces a lo que yo llegaba era que P2 más ρ por g por y 2 es igual a P1 más ρ por g por y1. Y si despejaba, me quedaba, a ver si están de acuerdo conmigo, me queda y1 menos y2. Y este y1 menos y2 yo le llamaba h, altura, y entonces obtenía la ecuación que me dice, que me reina la estática de fluidos, ¿verdad? Estática de fluidos. Bien, eso era cuando la velocidad era cero. Y cuando la velocidad es cero, estoy en un fluido estático. ¿Ok? Y también les decía yo que qué pasaba entonces cuando el tubo estaba a la misma altura, cuando la y, esto es cuando V1 es igual a V2 y son iguales a cero. Pero ¿qué pasa cuando Y1 es igual a Y2 y ambas son iguales a cero? Entonces me queda que la presión más un medio de ρ V a la 2 a la 2, presión 1 más un medio de ρ, velocidad 1 a la 2. Y entonces esto me crea una relación entre la presión y la velocidad. Igual, si la presión aumenta, la velocidad disminuye, porque tengo que mantener esto una constante. Si la presión disminuye, la velocidad aumenta, porque tengo que mantener esto una constante. ¿Ok? Mucho cuidado con eso, ¿verdad? De hecho, no sé si ya se hizo. Yo les dejé programado en el Teams eh, unas preguntas, creo que son como 6, que son parecidas a las que vienen obviamente no son iguales, pero son parecidas a las que vienen en el cuestionario de esta semana. Recuerden que para contestar eso en el Teams tiene que meterse al chat de general. Si a alguno de ustedes no le sale, es porque ahí mismo en el grupo de éxito académico en Teams tiene que irse a una pestaña que dice como Poli. Ahí en Poli inician sesión con la cuenta de Estudiantes Tech y ya ahí les va a salir la opción para votar. Pero igual háganlo hasta que nos tomemos el receso para que repasemos primero. Ok. Entonces, vamos a ver qué más me falta. Así, nada más me falta de la semana pasada, nada más me falta esto. Entonces yo les decía que si yo tenía un tubo horizontal, ¿verdad? Un tubo horizontal donde yo de repente lo hacía más pequeño, más angosto el tubo, pero entonces yo tomaba una partícula que estaba aquí y una partícula que estaba aquí. Yo ponía, por ejemplo, mi referencia por aquí, ponía mi y igual a 0 aquí. Entonces la altura de esta partícula y la altura de esta partícula eran iguales. Entonces, puedo ignorar los efectos de la altura, ¿verdad? Se me cancelaría en la ecuación de Bernoulli. Además, pongámoslo por aquí. Rho por G, pongámosle a esta altura H.
H es igual a en el punto 2, la presión en el punto 2, un medio de ρ, velocidad 2 a la 2 más ρ por G por H. Entonces ven que están con el mismo signo a ambos lados de la ecuación, se cancela. Y entonces me queda la relación, ¿verdad? Que les decía yo, P1 más un medio de ρ por velocidad 1 al cuadrado, más un medio de ρ por velocidad 2 al cuadrado. Yo puedo tomar estos puntos 1 y 2 arbitrariamente, ¿verdad? Yo podría decir que este es 1 y este es 2, o podría decir que este es 2 y este es 1, ¿verdad? Siempre se va a cumplir. No tiene que necesariamente ir en la misma dirección del flujo, ¿ok? Y entonces, les decía yo que la velocidad 1 en el tubo horizontal, la velocidad 1 siempre es menor que la velocidad 2. Esto lo averiguamos con la ecuación de continuidad, ¿verdad? Si el área es más grande, aquí la velocidad es menor. Si el área es más pequeña, la velocidad es mayor. Ok, voy a poner por aquí también. Área 1 es mayor que área 2. Entonces la velocidad tiene la relación inversa. La presión también es mayor en 1 que en 2. Ok, tiene relación inversa con la velocidad. Ok, entonces la tarea que ustedes tienen esta semana tiene que ver con esto. Entonces vamos a hacer este par de ejercicios para que se foguen con la tarea antes de meternos a la materia de esta semana. Ups, vamos a abrir esto. Ya casi lo vuelvo a compartir. Ah, bueno, por cierto, voy a pasar lista de una vez, a ver a quién veo por aquí. Ok, ahí ya metí a los 8 de ustedes, súper bien. Ahora voy a traerme los ejercicios. Ok, ya les comparto. Ok, dice, la figura 2 representa la sección transversal del ala de una avioneta. Suponga que la rapidez del aire en los puntos 1 y 2 son de 150 kilómetros por hora y 80 kilómetros por hora respectivamente. Si se considera que el área superficial del ala es de 2.25 metros cuadrados, a partir de la información anterior determine. Entonces nos piden primero la diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2. ¿Okay?
Entonces saquemos primero los datos que tenemos. Dice que la velocidad 1 es de 150 kilómetros por hora, pero yo no quiero eso en kilómetros por hora. Voy a hacer la conversión de una vez. Recuerden que yo siempre les recomiendo que todo lo cambien a unidades del SI, ¿verdad? Kilómetros por hora, entonces 1000 metros son 1 kilómetro. Ah, no, estoy poniendo al revés. Un kilómetro son 1000 metros. Y 1 hora son 3600 segundos. Entonces cancelo kilómetros con kilómetros, horas con horas. Y si encuentro mi calculadora, podemos sacar 150 por 1000 entre 3600 son 41,67 metros por segundo. Y ahora sí estamos en unidades del SI. Velocidad 2 es 80 kilómetros por hora, que igual multiplico por 1000 y divido entre 3600. Me da 22,22 metros por segundo. El área, en este caso, ojo que no es un área que atraviesa el flujo, ¿verdad? No es un área que atraviesa el fluido, es el área transversal del ala. O sea, si yo viera el ala desde arriba, tendría un área de 2,25 metros cuadrados. Eso nos va a servir para la otra parte del problema. Pero bueno, entonces nos piden la diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2. Entonces, tenemos que plantear la ecuación de Bernoulli. La presión en el punto 1 más ρ por G por H. Solo el resto, porque no, después se crea confusión. 1/2 de ρ, velocidad 1 al cuadrado, más ρ por G por Y1 es igual a presión 2 más 1/2 de ρ por velocidad 2 a la 2 más ρ por G por Y2. Entonces, vean dónde voy a poner yo la referencia. La voy a poner aquí en el punto 2. Entonces, aquí va mi referencia, y igual a 0. ¿Ok? Mi referencia y igual a 0. Ya saben, en cualquier momento si tienen dudas me pueden interrumpir, por si acaso. Ok, y igual a 0. Entonces, presión 1, no la conozco, la dejo como incógnita. Más 1/2 de ρ por velocidad 1, que sí la conozco. ¿Y este ρ quién es? Cierto, no se los puse. Ese ρ es el ρ del aire. Déjenme buscarlo un toquecito. El ρ del aire me parece que es 1 kilogramo por metro cúbico. Ya les digo. 1,2 kilogramos por metro cúbico. 1,2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ρ del aire, 1,2 por velocidad 1, 41,67 a la 2, más ρ del aire, 1,2 por la aceleración de la gravedad, 9,8 por la altura 1, ¿verdad? Entonces vean aquí en la gráfica. En la gráfica aquí estoy. Vean que si yo defino mi base o mi referencia como y igual a 0 en el punto 2, entonces entre el punto 2 y el punto 1 hay una altura de 0,5 metros. Entonces y es 0,5
Y del otro lado tengo la presión 2 más 1/2 del ruido del aire, velocidad 2, que era 22,22 a la 2. Y esta última parte ni la pongo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi Y2 es 0, ¿cierto? Aquí está, es donde yo puse mi referencia. Entonces mi Y2 es 0. ¿Ok? Entonces, lo que vean que lo que me pedían, aunque no tengo presión 1 y presión 2, se los voy a subrayar aquí, lo que me pedían es la diferencia de presiones. ¿Ok? Entonces, a mí no me importa que yo no tenga ni una ni la otra. Es más, hasta podríamos ponernos a discutir que es presión atmosférica, en un lado es presión atmosférica, en otro lado es una presión ya sea mayor o menor, porque ese es el fundamento que hace que los aviones vuelen, ¿verdad? Que hay una diferencia de presión. Pero a mí no me interesa, digamos, a mí no me interesa la presión atmosférica, me interesa cuánta diferencia hay entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, nada más, simplemente, eh, para hacerme los cálculos más fáciles, voy a dejar todo esto de este lado, paso esto a restar, y entonces me queda 1/2 de 1,2, 41,67 a la 2 más 1,2, 9,8 por 0,5, menos 1/2, 1,2, 22,22 a la 2. Y entonces de este lado me va a quedar la presión 2 menos la presión 1. ¿Y esto qué es? Pues la diferencia de presiones. Entonces a veces uno se encuentra problemas en eso, en lo que pasa eso, digamos, no me dan las presiones, pero puede ser que ni siquiera estén pidiendo presiones, puede ser que estén pidiendo diferencia de presiones. ¿Ok? Entonces lo que me queda es meter esto en la calculadora, ¿verdad? Nada más, permítame un toquecito mientras la busco. Una consulta, Dígame. ahí cómo supo que era igual a cero, siempre es así. Yo la referencia la puedo poner donde yo quiera. O sea, la podría poner, no sé, en Marte si quisiera. Entonces yo tendría que medir la distancia desde Marte hasta el ala del avión, ¿verdad? Pero entonces yo lo pongo donde se me haga fácil. Digamos, yo la podría haber puesto en 1, ¿verdad? La podría haber puesto ahí arriba. O como la dice aquí, que la puse en 2. Y entonces yo digo, bueno, entonces vamos a medir las alturas a partir del punto 2. ¿Ok? Entonces, yo para medir la altura de 1, mido la altura con respecto al punto 2. Y para medir la altura del punto 2, estoy sobre donde yo dije que mi altura era 0, ¿verdad? Entonces yo la referencia la pongo donde yo quiero y mido a partir de ahí. Creo que en el otro va a quedar más claro ese problemilla. ¿Ok? Voy a traer la calculadora, ya vengo. Ok, vamos a ver cuánto nos da. Me da 700 P2 menos P1 es 751,47 pascales, ¿verdad? Que es una presión. Eh, Vamos a ver. Un pequeño análisis aquí rápido. Vean que si la velocidad 1 era mayor que la velocidad 2, aquí me lo están diciendo, ¿verdad? Aquí lo tengo. Velocidad 1 mayor que velocidad 2. Necesariamente, presión 2 tiene que ser mayor que presión 1, ¿cierto? Lo vimos hace rato, ¿verdad?
Entonces está bien que esto me dé positivo. La 2 es mayor que la 1, entonces la 2 menos la 1 me va a dar un número positivo. ¿Ok? Y entonces, ya, esa es la respuesta de lo que me pedían. La diferencia de presiones es esta magnitud de aquí. La parte B de este problema, ya se las traigo. La parte B dice que calculemos la fuerza de sustentación sobre las alas de la avioneta. ¿Verdad? Esa es la misma fuerza que me dice que existe el principio de Arquímedes. Lo que pasa es que aquí la vamos a calcular un poco diferente. Como tenemos la presión, aquí tenemos la presión, que es la diferencia de las presiones, ¿verdad? Y tenemos el área, entonces podemos calcular esto con la definición de presión, ¿cierto? Que la presión es fuerza entre área, para no complicarnos la vida, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo el ala, ¿verdad? Yo aquí tengo el ala. Y por aquí abajo actúa la presión atmosférica. Dijimos que anteriormente que la presión 2 tiene que ser mayor que la presión 1. Entonces, la presión atmosférica más cierta presión, que es el resultado de rho, un medio rho, velocidad a la 2, más rho por g por h, ¿cierto? De este otro lado, actúa también la presión atmosférica más este otro resultado, ¿verdad? Pero en este caso para el punto 1, este era para el punto 2. Entonces, al fin y al cabo, la presión atmosférica se me cancela siempre. A mí lo que me interesa es solo la diferencia entre estas dos. ¿Okay? Entonces, por eso es que yo puedo calcular presión es igual a fuerza entre área. Eso siempre lo puedo hacer. Y la presión que a mí me interesa no es la atmosférica, es la diferencia entre esas dos presiones. ¿Okay? Entonces me da 751,47. Es igual a la fuerza, que es lo que yo quiero, entre el área. ¿Y cuál área? La que me daban al principio. 2,25. Y entonces paso a eso a multiplicar. Ok, entonces fuerza es igual a 1690,8 newtons, ¿verdad? Recuerden que si tengo todo en unidades del SI, ni siquiera tengo que preocuparme por unidades. Yo sé que esa fuerza, si es una fuerza, está en newtons. Ok. Entonces, esa es la solución de este ejercicio. Ahorita que volvamos del receso, vamos a hacer uno que ya ahora sí tiene más que ver con lo que viene en la tarea. Y antes de eso, quiero recordarles que hagan el cuestionario que está ahí en el Teams. Nada más déjenme revisar si hay algo que me falta de cubrir. Pero bueno, nos tomamos, ¿verdad? Como saben, cuando la llamada se termina, nos tomamos 15 minutos y volvemos a las 5:55. Nada más déjenme revisar aquí. Ah, ok, no hemos hablado de viscosidad. Ok, entonces las de viscosidad, que son las últimas dos, no las contesten todavía, pero las otras dos sí las pueden ir contestando de una vez. Entonces nos vemos a las 5:55.